Aunque se afirma que don Porfirio Díaz fue uno de los villanos más trágicos en la historia de México, la historia puede ser mal escrita o mal interpretada. Todo depende del punto de vista en que se tome. Veamos ahora una breve reseña sobre quién fue Porfirio Díaz. El futuro presidente de México, nació en la ciudad de Oaxaca el 16 de septiembre de 1830. Después de la muerte de su padre, cuando era un niño pequeño, Porfirio tuvo que trabajar como un ayudante de carpintero, pero también aprendió conocimientos básicos. A pesar de ser aceptado en un seminario, él se alistó en la Guardia Nacional, durante la guerra con Estados Unidos, pero no le tocó participar en ningún enfrentamiento. Se distinguió en la Guerra de Reforma, de 1858 a 1860, y en 1861, era ya un general de brigada. En 1862, se hizo conocido por su papel clave en la victoria contra los franceses, en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. A pesar de que fue capturado varias veces, siempre se las ingenió para huir. Después, se dedicó a luchar contra los franceses de manera informal, hasta que capturó la ciudad de Oaxaca, el 31 de octubre de 1866. Al año siguiente, estaba al mando del Ejército del Este, en su victoria en Puebla, el 2 de abril de 1867. Luego organizó una guerra de guerrillas, contra las fuerzas de ocupación francesas, hasta que el emperador Maximiliano, fue ejecutado en ese mismo año. En el siglo XIX, los ferrocarriles eran los símbolos de progreso económico, y todos los países querían construirlos. Pero los primeros contratos para la construcción de ferrocarriles en México, se habían firmado en la década de 1830, y no fue hasta la década de 1870, que los ferrocarriles finalmente se movían entre la Ciudad de México, y el importante puerto de Veracruz. La inestabilidad política y la falta de capital, fueron las causas principales por las que el desarrollo del ferrocarril en el país, había avanzado tan despacio. La construcción de ferrocarriles, fue una de las metas más importantes del gobierno de Díaz, y para 1910, México presumía de tener 16.093 kilómetros de vías férreas, uniendo al país, facilitando el transporte de mercancías, y permitiendo que los residentes de las zonas rurales, pudieran dejar las granjas por trabajos en la ciudad. La industria textil comenzó en México, ya por la década de 1830. Como ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, fundó el Banco del Avío, específicamente para ayudar a lanzar la industria textil. Gracias al trabajo del empresario Esteban Antuñano, en Puebla, México hizo un esfuerzo para fabricar sus propios textiles, y reducir la importación de productos del extranjero. En 1843, había 51 factorías en México, con más de 125.000 usos, y más de 2.600 telares. México tenía entonces, la industria de algodón más grande de América Latina, hasta el siglo XX. Para 1900, la compañía textil más grande en México, la Compañía Industrial de Orizaba, de dueños extranjeros, tenía más de 4.200 empleados, y si estuviera en los Estados Unidos, hubiera sido uno de los complejos de fábricas de algodón, más grandes del país. Por lo general, cuando pensamos en los anarquistas en México, pensamos en los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón.
Sin embargo, hubo otros, como Librado Rivera, quien trabajó con los hermanos Flores Magón. Siendo un estudiante brillante en San Luis Potosí, Rivera pronto se unió a los grupos liberales que se formaron contra el presidente Díaz, en 1901. A partir de 1905, trabajó en el periódico Regeneración en St. Louis, Missouri, junto a los dos hermanos oriundos de Oaxaca. Enrique Rivera y los Flores Magón fueron sentenciados a la prisión de McNeil, y luego a la de Leavenworth, Kansas. Ricardo murió en prisión, pero Enrique y Librado regresaron a México en 1923. Una cuarta parte de los mexicanos alcanzó un cierto nivel de alfabetización en el México del presidente Díaz, aunque él abrió muy pocas escuelas nuevas. Surgieron autores como Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Otón, Luis G. Urbina, Amado Nervo, Federico Gamboa, y Salvador Díaz Mirón. Con todo, la cada vez más alfabetizada población seguía aferrada a la Iglesia Católica y sus valores tradicionales. Porfirio Díaz fue presidente de México por más tiempo que nadie. Después de su heroísmo, al mando de tropas contra los franceses, trató de asumir la presidencia a través de un golpe de Estado contra el presidente Benito Juárez, en la fallida revuelta de la Noria, en 1871. Su revuelta de Tustepec, justo antes de las elecciones de 1876, contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, tuvo éxito, y luego ejerció como presidente del 23 de noviembre de 1876, al 30 de noviembre de 1880. Durante este periodo, calmó a los inversores estadounidenses, y restableció relaciones con las potencias europeas. Manuel González fue elegido presidente para los próximos 4 años, mientras que Díaz ejerció como ministro de Desarrollo y gobernador de Oaxaca. En 1884, Díaz regresó a la presidencia, para no abandonarla hasta 1911. Durante su presidencia, Díaz y sus consejeros transformaron México con la construcción de ferrocarriles, escuelas, y creando una base de infraestructuras para el país. Desarrollaron los principios de una industria petrolera, y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. Sin embargo, su gobierno hizo todo esto a expensas de derechos políticos básicos y de control económico. Muchos críticos del régimen fueron encarcelados o asesinados. A medida que las décadas pasaban, Díaz se apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército, para mantenerse en el poder. Después de 1900, este sistema empezó a deteriorarse, debido a la avanzada edad del presidente. En cierto sentido, esta entrevista fue la chispa que encendió la Revolución Mexicana. En marzo de 1908, la revista Pearson's Magazine publicó una larga entrevista en inglés, en la que el conocido periodista, James Creelman, preguntó al presidente mexicano Porfirio Díaz algunas cosas comprometedoras y fuertes. En esa entrevista, Díaz dijo muchas cosas relevantes a la visión de su país, que él estaba promoviendo, incluyendo que México estaba ahora listo para una democracia, y que consideraba ya no postularse para presidente en 1910. Estas palabras estaban dirigidas a un público extranjero, y Díaz nunca pensó que serían traducidas y publicadas en México, en el periódico El Imparcial, unos días después. México progresó económicamente para algunos, pero muchos más quedaron al margen. Las élites ganaron en riqueza e influencia,
pero la mayoría de la población tuvo que aceptar la nueva situación, trabajando duro para poder sobrevivir. La llegada de nuevas haciendas y empresas a zonas rurales provocó que los granjeros y mineros mestizos se convirtieran en peones, y que algunos pueblos indígenas se convirtieran en aparceros. Los hacendados y las compañías europeas y americanas contrataron capataces encargados de vigilar el trabajo en sus instalaciones. El gobierno de Díaz creó una policía del campo, los rurales, hombres desalmados y asesinos, y desplegó tropas federales, con el fin de mantener el orden por todo el país. La modernización del país produjo un crecimiento de la injusticia, a la par de desigualdades sociales. Vendría entonces el estallido de la Revolución Mexicana.